Bienvenidos a Novelas Ligeras en Español. Aquí encontrarás las mejores historias, resúmenes y momentos épicos de tus novelas favoritas. No olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte nada. Y si este video te gusta, apóyalo con un like, que ayuda muchísimo a seguir creando contenido. Vamos con el video. Inmortalidad a través de formaciones de matrices C56. 56 Cambio de actitud-1. Capítulo 56 Cambio de actitud-1. Traductor, 549-690339. Después del Festival de la Flor de Loto, Mo-Hua continuó aprendiendo sobre las formaciones del señor Zhuang, y Bai Zixen y Bai Zixi también se unieron. Aunque los tres eran aprendices, estaban aprendiendo cosas diferentes. Mo-Hua estudiaba principalmente formaciones y solo podía estudiar formaciones. Bai Zixen y Bai Zixi, por otro lado, aprendieron todo, incluido el cultivo, las formaciones, la alquimia, las runas y el refinamiento de artefactos. Las preguntas que le hacían al señor Zhuang todos los días también eran muy amplias y abarcaban desde problemas con las formaciones hasta todos los aspectos del cultivo. Entre estas preguntas, Mo-Hua solo podía entender las relacionadas con las formaciones, por lo demás, no tenía ni idea. La base de un cultivador suelto era inherentemente débil. Pudo estudiar formaciones porque había vivido 2 vidas con un sentido divino excepcional y tenía una estela taoísta en su mente, lo que le permitía practicar formaciones sin gastar piedras espirituales. En cuanto a los otros aspectos del cultivo Tao, le gustaría aprender, pero simplemente no tenía forma de empezar. Aunque Mo-Hua no entendía estas preguntas, en silencio tomó nota de ellas en su corazón. Aunque no los entendió en ese momento, le dejó cierta impresión y evitó que se confundiera totalmente al encontrarlos más tarde. El mundo del cultivo del Tao es tumultuoso y enigmático. ¿Quién sabe qué situaciones uno podría encontrar en el futuro? Siempre es mejor saber más. Mo-Hua aprendió mucho de los hermanos Bai y tuvo que admitir que, en términos de talento y comprensión, eran mucho más altos que él. Ya fuera la base de su cultivo o el nivel de sus habilidades de formación, así como muchos otros aspectos, Mo-Hua era muy inferior. Los llamados hijos elegidos del cielo de los clanes nobles deben ser así. Mo-Hua admiraba mucho a Bai Zixi. Hacia Bai Zixen, junto con la admiración, había una pizca de desdén. Los tres no se conocían muy bien antes y eran algo reservados en sus interacciones. Pero desde que fueron de compras juntos durante el Festival de las Flores de Loto, la relación entre Bai Zixen y Mo-Hua se había vuelto más informal. Bai Zixen encontraba a Mo-Hua para charlar cuando estaba libre y ocasionalmente discutía. Frente a extraños, Bai Zixen era un cultivador con un talento extraordinario, una apariencia atractiva y modales serenos, el orgullo de un clan noble. Bai Zixen, que alguna vez fue familiar, se parecía más a un niño competitivo y algo hablador. Aunque era diligente en su formación y estudios diarios, le gustaba charlar con Mo-Hua cada vez que tenía tiempo libre. Mo-Hua, ¿cuándo podremos volver a ver esa obra de Monster Hunting? Durante los festivales. Mo-Hua, cuando tu cazador de monstruos caza bestias monstruosas, ¿qué habilidad taoísta utilizan generalmente? Utilice lo que esté disponible. Mo-Hua, cuando caces bestias monstruosas, puedo unirme a ti. Todavía no soy un cazador de monstruos, no cazo monstruos. Mo-Hua. A veces Mo-Hua respondía 1 o 2 veces. Otras veces, cuando Bai Zixen hacía demasiadas preguntas, Mo-Hua no se molestaba en interactuar con él. Al ver que Mo-Hua lo estaba ignorando, Bai Zixen miró furtivamente los libros de formación que Mo-Hua estaba leyendo. Cuando antes no se conocían, Bai Zixen era muy reservado, pero ahora era diferente. ¿Discusión sobre el pivote de formación de 6 armonías? No está mal, no está mal. ¿Estás aprendiendo bastante rápido? ¿No entiendes el significado de pivote de formación? Mo-Hua en realidad no entendió y honestamente asintió con la cabeza. Bai Zixen dijo con orgullo, ¿quieres saberlo? Mo-Hua lo observó en silencio, genuinamente queriendo saberlo pero también un poco desdeñoso por la expresión orgullosa de Bai Zixen. Habrá una obra de caza de monstruos el 7º día del próximo mes, dijo lentamente Mo-Hua. Bai Zixen parecía encantado. Pero no te llevaré allí, añadió Mo-Hua. Bai Zixen se ahogó por un momento, entonces no te diré qué significa pivote de formación. Puedo preguntarle al caballero.
Bai Sisen no tenía nada que decir. Después de una lucha interna, llegó a un acuerdo. Te explicaré lo que significa el pivote de formación, a cambio, me llevas a ver la obra Monster Hunting. No es necesario. Solo le preguntaré al señor Swan. Mo Hua se negó. Bai Sisen, rascándose la cabeza de ansiedad, dijo, el señor Swan está muy ocupado, no hay necesidad de molestarlo con una pregunta tan trivial. Además, sus explicaciones son profundas, es posible que no las entiendas porque recién estás empezando a aprender. Aunque Mo Hua estaba algo disgustado con las palabras recién comenzó a aprender, lo que dijo Bai Sisen era de hecho la verdad. La comprensión que tiene el señor Swan de las formaciones es profunda. Lo que para él es simple podría llevarle mucho tiempo a Mo Hua, que nunca había abordado el tema, comprenderlo. Mo Hua aceptó de mala gana. Bien entonces, te lo prometo, pero si no puedes explicarlo claramente, tampoco te aceptaré. Bai Sisen estaba emocionado y respondió rápidamente. No te preocupes, aparte de Sixi, nadie en el clan ha estudiado formaciones mejor que yo. Entonces Bai Sisen comenzó a explicar con entusiasmo. El pivote de formación es el centro nervioso de una formación, utilizado para conectar patrones de formación, conduciendo al poder espiritual. Si lo comparamos con un cultivador, el ojo de formación es como el mari, el pivote de formación como los meridianos, los patrones de formación como la red de vasos y el medio de formación es como la carne que transporta estos canales. El poder espiritual de un cultivador proviene del mari, viaja a través de los meridianos principales, llena los vasos y cristaliza en la habilidad taoísta, mientras que en una formación, el poder espiritual emerge del ojo de la formación, pasa a través del pivote de la formación, estimula los patrones de formación, y así es como una formación produce efectos. Después de que Bai Sisen terminó, Mo Hua entendió y no pudo evitar echarle un vistazo a Bai Sisen. Sin una comprensión suficiente, sería imposible explicar las cosas de una manera tan fácil de entender, lo que demuestra que el conocimiento fundamental de las formaciones de Bai Sisen era realmente muy sólido, aunque a veces era demasiado hablador. Mo Hua no pudo evitar preguntar, ¿siempre hablas con los demás de esta manera? ¿Con quién hablar? Después de pensarlo por un momento, Mo Hua dijo, ¿los discípulos de tu clan? Bai Sisen dijo con una mirada de desdén, no puedo molestarme con ellos. Curioso, preguntó Mo Hua, ¿por qué? No me gusta la forma en que me miran. La expresión de Bai Sisen se enfrió, es aduladora, celosa, despectiva o indiferente. No lo soporto, así que no me molesto con ellos. Mo Hua quedó desconcertado, no esperaba que Bai Sisen, que parecía algo rudo, fuera tan sensible. Después de decir esto, Bai Sisen rápidamente volvió a su comportamiento habitual. Te he aclarado el significado del pivote de formación. Ahora tienes que llevarme a la obra Monster Hunting el 7º día. Está bien, dijo Mo Hua impotente, y luego agregó. Voy a practicar formaciones ahora. No me hables durante las próximas 2 horas. Adelante, nadie te detendrá. Bai Sisen le hizo señas para que se fuera. Luego, Mo Hua sacó la formación de 3 talentos y comenzó a dibujar. Esta era la formación que el señor Swan había encargado previamente a Mo Hua que dibujara. Después de varios días de práctica, Mo Hua apenas podía lograrlo, pero era propenso a cometer errores y su técnica aún no era hábil. Bai Sixi leyó elegantemente su libro mientras Mo Hua se concentraba en dibujar formaciones, y el pabellón de bambú quedó en silencio en un instante. Después de meditar un rato, Bai Sisen miró a Bai Sixi, luego a Mo Hua, mantuvo la compostura para meditar un poco más, pero finalmente no pudo resistirse y miró furtivamente el dibujo de formación de Mo Hua. Mientras observaba, la expresión de Bai Sisen se volvió seria y varias veces pareció querer decir algo, pero al final se contuvo. También perdió interés en cultivar, fijándose en las formaciones bajo la maleza de Mo Hua, sin siquiera parpadear. Bai Sixi, que originalmente estaba leyendo, notó el extraño comportamiento de Bai Sisen y tiró suavemente de su manga, tratando de que se concentrara en su cultivo, pero Bai Sisen no se dio cuenta. La expresión de Bai Sixi mostró una ligera molestia y, siguiendo la mirada de Bai Sisen, ella también vio la formación que Mo Hua estaba dibujando y, de repente, ya no pudo apartar la mirada. Mo Hua, profundamente absorto en su trabajo, no se dio cuenta y continuó dibujando la formación por su cuenta. Cuando terminó la formación de los 3 talentos y finalmente miró hacia arriba, vio los ojos muy abiertos de Bai Sisen, girando la cabeza, vio los ojos de Bai Sixi,
tan animados como las aguas del otoño. Contacto, 2. Inmortalidad a través de formaciones de matrices C57. 57 Técnica de cultivo-1. Capítulo 57 Técnica de cultivo-1. Traductor, 549-690339. Mo no pudo evitar tocarse la cara, luego miró su ropa antes de preguntar confundido, ¿qué estás mirando? Bai Sisen todavía no podía contenerse y preguntó, ¿la formación que acabas de dibujar, fue la formación de los 3 talentos? Mo asintió. ¿Qué tipo de formación de 3 talentos? ¿Existen muchos tipos de formación de 3 talentos? Lo que quiero decir es, ¿fue el tipo de formación de 3 talentos que incluye 6 patrones de formación? Sí, ¿hay algo malo en eso? La mirada de Bai Sisen se centró ligeramente. Tu nivel de cultivo está solo en la tercera capa del refinamiento y, ¿verdad? ¿Y qué? Bai Sisen y Bai Sixi se miraron. Después de reflexionar por un momento, Mo de repente se dio cuenta. Dibujar una formación con 6 patrones de formación en la tercera capa de refinement, ¿se considera una hazaña impresionante? Había asumido que en un clan importante repleto de genios, la capacidad de dibujar algunos patrones adicionales no debería ser demasiado difícil. Bai Sisen no estaba del todo convencido, no es tan inusual. Entonces, ¿podrías dibujar la formación de los 3 talentos cuando estabas en la tercera capa del refinamiento y? Bai Sisen no quiso responder y solo después de mucho tiempo dijo vacilante. Bueno, sobre eso. Aunque no pude dibujarlo, es porque el maestro de nuestro clan no lo permitió. El sentido divino de un cultivador de refinement es débil. Obligarse a dibujar formaciones complejas podría conducir a un consumo excesivo del sentido divino y dañar el mar de la conciencia, haciendo imposible convertirse en maestro de formación en el futuro. Es mejor no estar demasiado ansioso por lograr un éxito rápido y dañar los cimientos. Mo creía a medias. Sin embargo, Bai Sisen agregó, hay algunos cultivadores en nuestro clan con talentos excepcionales que podrían dibujar 7 u 8 patrones en el tercer nivel de refinamiento y esto tampoco se considera muy raro. Mo asintió, sabiendo que si bien su talento no era pobre, tal vez no fuera de mucha utilidad en el mundo de cultivo del Tao, lleno de los orgullosos hijos del cielo. Entendió el principio de que siempre hay alguien mejor. Bai Sisen luego le dio una palmadita en el hombro a Mo consolándolo. Aunque no es raro que alguien en la tercera capa de Chi Refinement pueda dibujar 6 patrones, sigue siendo bastante bueno. Con tanto talento para las formaciones, incluso en nuestro clan, se consideraría que tienes un talento promedio. Mientras trabajes duro, definitivamente lograrás algo en el área de formaciones en el futuro. Después de que Bai Sisen dijo esto, Mo en realidad se sintió más a gusto. Sus ambiciones no eran tan grandes. Poder convertirse en un maestro de formación de rango 1, tener un medio para ganarse la vida en el mundo de cultivo Tao y traer felicidad a sus padres sería suficiente por ahora. Todo lo demás podría esperar hasta más tarde. Solo Bai Sixi observó en silencio a Bai Sisen desde un costado. Inexplicablemente, Bai Sisen se sintió un poco culpable y luego fingió concentrarse en su cultivo, observando su respiración en una muestra de práctica seria. Entre los 3 discípulos nominales del señor Swan, los hermanos de la familia Bai eran gemelos. Bai Sisen era el hermano mayor y Bai Sixi era la hermana menor, ambos 2 o 3 años mayores que Mo con un nivel de cultivo en la séptima capa de refinamiento y 4 niveles por encima de Mo Esto se debió a que los descendientes de clanes nobles ponían énfasis en una base de cultivo sólida y preferían un progreso constante en lugar de un avance codicioso. Tuvieron que ir paso a paso para construir una base sólida antes de intentar abrirse paso hacia el siguiente reino. De lo contrario, su cultivo habría sido incluso mayor que ahora. En términos de dominio de las formaciones, Mo sintió que aún podría alcanzar a los hermanos Bai, pero en términos de cultivo, temía que nunca podría alcanzarlos. Así, Mo cultivaba diligentemente cada mañana durante aproximadamente 2 horas, absorbiendo una piedra espiritual, mejorando lenta y constantemente su cultivo con un esfuerzo persistente. Mo con solo una raíz espiritual de grado medio inferior, no tuvo más remedio que practicar de esta manera aburrida y mundana, día tras día. Mo no tenía prisa y no podía permitírselo, porque no tenía sentido apresurarse. El progreso del cultivo estaba determinado principalmente por la calidad de la raíz espiritual,
sin atajos. Un día, mientras Mojoa estaba cultivando, de repente sintió un hormigueo y una ligera hinchazón en su mari y supo que se había llenado. Era hora de considerar abrirse paso para convertirse en un cultivador de refinamiento y de cuarta capa. En su sorpresa, Mojoa de repente se dio cuenta de que había olvidado algo importante. No había elegido una técnica de cultivo. Anteriormente, había planeado guardar suficientes piedras espirituales para elegir una técnica económica de cultivo de los 5 pequeños elementos en la puerta Tongxian que no consumiera demasiados elementos espirituales del cielo y la tierra. Pero luego, hubo un cambio en el líder de la secta de la puerta Tongxian. El instructor Yan abandonó la secta y la puerta exterior dejó de enseñar sobre formaciones. Mojoa simplemente también abandonó. Después de ser aceptado como discípulo nominal por el señor Xuan, Mojoa dedicó toda su atención al estudio de las formaciones y, por lo tanto, descuidó la selección de una técnica de cultivo. Los padres de Mojoa practicaban técnicas de cultivo, pero las técnicas que cultivaban eran ligeramente diferentes en atributos a las de Mojoa y se inclinaban más hacia el cultivo corporal, por lo que no eran del todo adecuadas para que Mojoa las aprendiera. Fuera de la puerta Tongxian, tampoco tenía forma de aprender una técnica adecuada. Es mejor comenzar a practicar una técnica de cultivo en las primeras etapas del refinamiento de Li. Cuando Mojoa estaba a punto de llegar a la cuarta capa, ya no podía posponer la búsqueda de una técnica de cultivo. Sisen, ¿cuándo aprendiste tu técnica de cultivo? Durante su tiempo libre, Mojoa le preguntó curiosamente a Bai Sisen. Bai Sisen, descontento, dijo, soy mayor que tú, así que deberías llamarme hermano Bai, o hermano mayor Bai, no directamente por mi nombre. Me hace parecer que no tengo antigüedad. En unos días, cuando mi padre y los demás regresen de cazar monstruos, podré llevarte a ver cómo son las bestias monstruosas que cazan. ¿En serio? Los ojos de Bai Sisen se iluminaron. ¿En serio? Bai Sisen dijo inmediatamente, cuando Sixi y yo comenzamos nuestro cultivo, ya comenzamos a aprender técnicas de cultivo. Naturalmente, lo mejor es aprenderlos lo antes posible y, además, a partir de una línea de transmisión continua. De lo contrario, cuanto mayores sean las diferencias en las técnicas aprendidas en las distintas etapas, más fácil será sufrir desviaciones en el cultivo. Mojoa asintió en señal de acuerdo. De repente, Bai Sisen pensó en algo y exclamó sorprendido, no me digas que aún no has aprendido una técnica de cultivo. Mojoa negó con la cabeza y dijo, no es fácil para un cultivador flexible elegir una técnica de cultivo. Por difícil que sea, no es hasta el punto de que ni siquiera tengas una técnica de cultivo. Mojoa lo miró de reojo y dijo, eso es no darse cuenta de las situaciones de otras personas. ¿Qué quieres decir? Significa que estás hablando sin entender la lucha. Bai Sisen se rascó la cabeza y dijo, es una lástima que las técnicas de nuestro clan no se puedan compartir externamente, de lo contrario, en secreto te daría algunas técnicas escasas y de alta calidad. Mojoa preguntó confundido, pero, ¿no está determinado el grado de una técnica de cultivo por la raíz espiritual de un cultivador? Con una raíz espiritual de grado medio inferior, uno solo puede aprender técnicas de grado medio inferior. Si es de grado medio bajo, puede haber mucha diferencia en la calidad. Seguramente no pueden ser mejores que las técnicas de alta calidad, ¿verdad? Ahí es donde te equivocas. Algunas técnicas especiales tienen efectos únicos. Algunos se cultivan más rápido, otros se centran en el refinamiento corporal y otros son adecuados para la alquimia. Por supuesto, el grado de la técnica sigue siendo el más importante, ya que la fuerza de un cultivador se juzga principalmente por la abundancia de poder espiritual. Sin embargo, dado que la raíz espiritual de uno está predeterminada y no se puede cambiar, no hay mucho que discutir allí. Técnicas de cultivo escasas con efectos únicos. Perdido en sus pensamientos por un momento, Mojoa negó con la cabeza y dijo, incluso si hubiera técnicas escasas, no podría cultivarlas. Si una técnica es escasa, entonces, naturalmente, los objetos espirituales necesarios también son raros. Si no puedo reunir estos objetos por el resto de mi vida, mi cultivo no permanecerá estancado para siempre. Es cierto. Olvidé que eres de un entorno de cultivador relajado y no puedes reunir esos raros objetos espirituales del cielo y la tierra. Bai Sisen frunció el ceño y luego dijo, ¿qué tal si vas a preguntarle al señor Xuan? Después de reflexionar por un momento,
Mohua negó con la cabeza. Ya estoy agradecido con el señor Swan por enseñarme técnicas de formación. ¿Cómo pude ser tan codicioso como para pedirle que también me enseñara técnicas de cultivo? Bai Sisen asintió y dijo, bien, ese es el espíritu. Solo alguien como tú merece ser mi hermano pequeño. Mohua lo corrigió, no soy tu hermano pequeño. Bai Sisen dijo, ¿cómo es que no lo eres? Soy mayor que tú, así que tienes que llamarme hermano mayor. Sixi, no es así. Mientras Bai Sisen hablaba, se giró para mirar a Bai Sixi, quien mantuvo la cabeza gacha, absorta en su libro y lo ignoró. Sixi también es mayor que tú, así que también deberías llamarla hermana Sixi, añadió Bai Sisen. Bai Sixi dio un ligero comienzo y sus pestañas oscuras se levantaron suavemente mientras sus ojos brillaban. Mohua resopló fríamente, sigue soñando. Mucha gente quiere ser mi hermano pequeño, y a mí ni siquiera me interesa, dijo Bai Sisen, hinchando el pecho. ¿A quién le gusta eso? Ya no te llevaré a ver a las bestias monstruosas, replicó Mohua. Está bien entonces, Bai Sisen dijo indignado, no estás cumpliendo tu palabra. Si llegamos a un acuerdo sobre algo, ¿cómo podemos dar marcha atrás? Después de una pelea, Bai Sisen acordó no hacer que Mohua lo llamara hermano mayor, y Mohua aceptó llevarlo a ver a las bestias monstruosas a fin de mes, poniendo fin a su desacuerdo. Mientras todos continuaban cultivando y leyendo hasta la noche, llegó el momento de separarse. Bai Sisen luego preguntó, entonces, ¿qué vas a hacer con tu técnica de cultivo? Mohua reflexionó y dijo, volveré y les preguntaré a mis padres. De todos modos, tengo la intención de convertirme en un maestro de formación, y un maestro de formación se basa en el sentido divino más que en el poder espiritual, por lo que tener una técnica adecuada será suficiente. ¿Cómo puede ser simplemente suficiente? Todos somos aprendices del señor Swan. Si tu cultivo es deficiente, ¿no me haría perder la cara? Bai Sisen dijo enfurruñado, buscaré una técnica adecuada para ti cuando regrese, una que no esté estrechamente custodiada por el clan. Puedes aprenderlo en secreto. Dicho esto, regresó con Bai Sixi. Mohua meneó la cabeza impotente, pero sintiendo el calor de las buenas intenciones de Bai Sisen, recogió sus cosas y también se fue a casa. Mientras tanto, el señor Swan, descansando en la habitación de bambú, abrió los ojos. Sus dedos pálidos y delgados golpearon el reposabrazos de la silla de bambú mientras murmuraba para sí mismo. Una técnica de cultivo, Contacto, tos. Inmortalidad a través de formaciones de matrices E58. 58 regalos-1. Capítulo 58 regalos-1. Traductor, 549-690339. Mohua regresó a casa y les dijo a sus padres que estaba a punto de avanzar al cuarto nivel de refinamiento de y que necesitaba cultivar una técnica de cultivo. Mo-san y Liu Ruo estaban bastante contentos. A la edad de Mohua, convertirse en cultivador en el cuarto nivel de refinement lo hizo destacar entre sus pares en la ciudad de Tongxian. En cuanto a la técnica de cultivo, Mo-san le dijo a Mohua que no se preocupara. Tu madre y yo ya hemos hablado de esto. Si no podemos aprender las técnicas de Tongxiangate, solo podemos buscar orientación en algunos cultivadores sueltos experimentados. Hay un cazador de monstruos mayor en la ciudad de Tongxian con el apellido An, que tiene la raíz espiritual de los 5 pequeños elementos y es de grado medio. En unos días invitaré al mayor An a tomar una copa y le pediré ayuda. El mayor An es de buen corazón y debería estar dispuesto a ayudar. Podemos darle algunas piedras espirituales como muestra de gratitud. Es solo que... Mo-san hizo una pausa y luego agregó, el mayor An también tiene antecedentes de cultivador suelto y, a menudo, dice que, aunque la técnica de cultivo de su familia está completa, no se considera una gran herencia. Una vez que llegues a las últimas etapas del cultivo, me temo que no habrá muchas perspectivas. Mo-san esperaba darle lo mejor a Mohua, pero esto era todo lo que podía ofrecer y su rostro mostraba un matiz de decepción. Mohua, por otro lado, lo consoló, papá, quiero convertirme en maestro de formación en el futuro. Mientras tenga abundante sentido divino, la técnica de cultivo específica no es demasiado importante. Es suficiente cultivar de manera constante. Esta técnica ha sido transmitida de generación en generación por Senior Han, lo que significa que es confiable y no causará ningún problema.
Eso es mejor que cualquier otra cosa. La expresión de Mo-san finalmente disminuyó un poco y Liu Rua también acarició suavemente la cabeza de Mo Hua, diciendo cálidamente: Vamos a comer. Después de cenar, descansa temprano. Todavía tienes que aprender sobre formaciones con el señor Swan mañana. Mo Hua asintió obedientemente. Bai Sisen dijo que ayudaría a Mo Hua a encontrar algunas técnicas de cultivo, pero Mo Hua no se lo dijo a sus padres porque cuanto más grande es el clan, más estrictamente se protege su herencia y no sería fácil compartirla con forasteros. Además, uno no debería aceptar recompensas sin mérito y no quería deberle ningún favor a Bai Sisen. Después de todo, no podía pagar tal deuda en este momento. Quien sabía que al día siguiente, Bai Sisen trajo varios Jet Slaps y se los entregó a Mo Hua como un ladrón. Los tomé mientras la tía Sue no miraba. Echa un vistazo y comprueba si hay algo adecuado. Elige uno si lo hay y te devolveré el resto. La boca de Mo Hua se abrió, sin saber qué decir. Bai Sisen se puso engreído. ¿Qué tal eso? ¿No te conmueves? Bai Sisen parecía algo arrogante, pero era cálido y sincero con los demás. Mo Hua preguntó: ¿No serás castigado por escabullirte de las técnicas de cultivo? Bai Sisen resopló: soy descendiente directo de la familia Bai. No se trata solo de unas pocas técnicas de cultivo de grado medio y bajo, incluso si tomara un tesoro innato ancestral, no se atreverían a hacerme nada. La duda llenó los ojos de Mo Hua. Bai Sisen insistió: ¿te mentiría? Probablemente sea solo 1 o 2 años de confinamiento, no es gran cosa. Bai Sixi hablaba con uniformidad, pero sus ojos contenían una leve sonrisa. La cara de Bai Sisen se puso un poco roja. Después de pensar por un momento, Mo Hua negó con la cabeza: no puedo soportar estas técnicas. No puedo implicarte. Bai Sisen dijo disgustado: no tengo miedo. ¿De qué tienes miedo? Bai Sixi también habló en voz baja: estas técnicas pueden ser valiosas, pero para la familia Bai, no son demasiado raras. Adelante, cultívalos. No será un problema. De lo contrario, la tía Sue no habría dejado que mi hermano lo sacara. Exactamente. Bai Sisen asintió apresuradamente y de repente exclamó: ¿cómo supo la tía Sue que eliminé las técnicas? Bai Sixi lo miró suavemente: todo lo que haces está bajo la supervisión de la tía Sue. Solo tú crees que los demás no lo saben. Los hombros de Bai Sisen estaban caídos, algo abatidos. Mo Hua mentiría si dijera que no se sintió tentado. También quería saber qué tipo de técnicas de cultivo practicaban los clanes nobles y explorar cualquier aspecto misterioso. Después de pensarlo, Mo Hua ya no dudó y notó en silencio la bondad de los hermanos Bai, en su corazón. Luego tomó los Jet Slaps de las manos de Bai Sisen y los miró. El pequeño jue de los 5 elementos, adecuado para aquellos con la raíz espiritual de los 5 elementos de grado medio. Es una versión simplificada del Big Five Elements Ju de mayor calidad. Un cultivador puede refinar su poder espiritual a través de 33 ciclos de circulación y controlar hechizos de los 5 elementos: metal, madera, agua, fuego y tierra. Es sencillo y versátil. Hidden Spirit Ju, adecuado para el cultivo de raíces espirituales de series acuáticas de grado medio, puede refinar el poder espiritual para 28 circulaciones, adecuado para hechizos de tipo ocultador. Fiery Flaming Ju, adecuado para el cultivo de raíces espirituales de series de fuego de grado medio, puede refinar el poder espiritual durante 35 circulaciones. Puede amplificar el poder de hechizos de tipo fuego, entre un 10 y un 20%. Habilidades espirituales de la madera de agua, adecuadas para el cultivo de raíces espirituales de series de agua y madera de grado medio, pueden refinar el poder espiritual durante 36 circulaciones. Cultivar esta técnica puede limpiar los meridianos, nutrir el físico y reducir los cuellos de botella en el cultivo. Esta técnica puede nutrir el cuerpo pero no es adecuada para técnicas agresivas de cultivo corporal. Objetos espirituales necesarios: madera de ginseng celestial, agua infinita, líquido espiritual. Mo Hua parecía deslumbrado, sintiendo que todo estaba bien, pero a medida que seguía leyendo, sus cejas se fueron frunciendo poco a poco. ¿No hay nada adecuado? Bai Sisen vio a Mo Hua frunciendo el ceño y no pudo evitar preguntar. Mo Hua reflexionó y preguntó: ¿qué diablos es la madera de ginseng del cielo? La madera de ginseng del cielo es la madera raíz del ginseng del cielo.
puede nutrir el cuerpo y no se considera demasiado valioso. Bai Sisen dijo que no estoy del todo seguro. ¿Cuántas piedras espirituales costaría eso? Si bien los cogollos de Haven Ginseng son extremadamente preciosos, la madera de Haven Ginseng es mucho más barata, aproximadamente unos cientos de piedras espirituales cada una, dijo Bai Sisen con incertidumbre. ¿Y qué pasa con el agua infinita? Bai Sisen tampoco lo sabía, así que se rascó la cabeza y miró a Bai Sixi. Los hermosos ojos de Bai Sixi se movieron ligeramente. El agua infinita proviene del mar infinito. Se necesita un Cleomaster para refinarlo durante 49 días, purificando las impurezas del agua de mar. Lo que finalmente se condensa es el agua infinita. El agua infinita no es preciosa, pero es laboriosa. Una botella pequeña de agua infinita requeriría aproximadamente 1000 piedras espirituales, y si es de un área remota, podría costar más. Además, estos objetos espirituales son oscuros y no se garantiza que uno pueda comprarlos incluso con piedras espirituales. Mohua respiró profundamente y fresco. ¿Qué tipo de técnicas eran estas? Simplemente no podía permitirse el lujo de cultivarlos. Las técnicas similares a Waterwood Spirit Skills requieren solo una pieza de Haven Ginseng Wood y una pequeña botella de Infinite Water, pero las piedras espirituales requeridas estaban mucho más allá de las expectativas de Mohua. Sin mencionar que la descripción de las técnicas indicaba que el cultivo requiere objetos espirituales, los avances requieren objetos espirituales, además de las piedras espirituales de cultivo diario. La suma es una cifra astronómica, mucho más allá de lo que Mohua podía permitirse. Y ese es solo el consumo para el reino de refinamiento de I. Sin mencionar más adelante el reino de establecimiento de la fundación. Es de conocimiento común que las últimas etapas del cultivo del Tao requieren cada vez más recursos. Incluso si Mohua realmente se convirtiera en un maestro de formación de primer nivel que trabajara día y noche dibujando formaciones, probablemente no podría soportar el costo de dicho cultivo. Mohua miró a Bai Sisen y luego a Bai Sixi, incapaz de evitar preguntar, ¿todos los discípulos de tu clan cultivan tales técnicas? Por supuesto que no, Bai Sisen negó con la cabeza. Los discípulos directos cultivan técnicas de grado aún más alto que requieren tesoros celestiales y terrenales más preciosos. Algunos objetos espirituales son tan raros que no tienen precio, y el clan los guarda como secretos muy guardados, para nunca ser divulgados. Pero estas técnicas tampoco deben divulgarse. Incluso si uno quisiera compartirlos, sin los objetos espirituales especializados necesarios para el cultivo, otros no podrían practicarlos de todos modos. Lo que te he dado es lo mejor de las técnicas transferibles que permite nuestro clan. Incluso los discípulos indirectos o los nacidos fuera del matrimonio, a menos que posean un talento excepcional, pueden no calificar para cultivarlos. ¿Su clan proporciona los objetos espirituales necesarios para cultivar estas técnicas? Preguntó Mohua. No estoy seguro de los demás, pero Sixi y yo obtenemos todo lo que necesitamos para el cultivo de nuestra madre, dijo Bai Sisen. Bai Sixi miró a Bai Sisen, hablando con indiferencia. El clan divide a los discípulos en categorías según su legitimidad y talento. Cuanto más directo sea un discípulo y mejor sea su talento, mayor será su valoración y más recursos de cultivo se le proporcionarán. Los discípulos directos con gran talento pueden tomar todo lo que necesiten para cultivar. Otros discípulos, si desean cultivar mejores técnicas que excedan su asignación de recursos evaluada, tienen que encontrar sus propios caminos. Por lo general, implica que los padres u otros familiares gasten puntos de mérito para intercambiarlos por objetos espirituales dentro del clan. Cualquiera sea el caso, los hijos de clanes nobles solo necesitan centrarse en el cultivo, sin necesidad de preocuparse por las piedras espirituales y los objetos espirituales necesarios. Así es, Bai Sisen asintió y dijo. Nuestra familia Bai, así como otros clanes nobles, existen desde hace al menos 1000 años, con ricos cimientos y amplio acceso a tesoros celestiales y terrenales. A excepción de los verdaderamente extintos, siempre que puedan obtenerse, ninguno de los tesoros celestiales y terrenales se considera escaso. Mohua quedó conmocionado hasta la médula. Los recursos de los clanes nobles eran vastos como océanos y sus herencias tan numerosas como la niebla. Los cultivadores sueltos como él solo podían recoger las motas más pequeñas del vasto mar. No es de extrañar que el reino de refinamiento y sea simplemente el comienzo para los cultivadores, mientras que para los cultivadores sueltos de bajo nivel, es toda una vida. Contacto 2.
Inmortalidad a través de formaciones de matrices C59. 59 Selección de méritos-1. Capítulo 59 Selección de méritos-1. Traductor. 549-690339. Mo-Hua, al final, todavía no eligió una técnica de cultivo. Cuando todos se separaron, la figura de Mo-Hua parecía un poco desolada. Bai Cixi se dio cuenta de esto y de repente dijo, haré que la tía suelte de algunos objetos espirituales. Mo-Hua quedó desconcertado, no esperaba que el habitualmente distante Bai Cixi tuviera un corazón tan bondadoso. No pudo evitar sonreír, pero aún así se negó y dijo. No hay necesidad. El cultivo es un asunto que dura toda la vida, no puedo depender de los demás durante toda mi vida. Además, no debo aceptar recompensas sin mérito, no puedo simplemente tomar otras cosas, a voluntad. La expresión de Bai Cixi permaneció indiferente. No estaba claro si estaba contento o no. Después de que Mo-Hua terminó de hablar, agregó sinceramente, gracias. Mo-Hua siempre mantuvo gratitud hacia los demás, amabilidad hacia él. Después de que los demás se fueron, el señor Swan, que había estado sentado en un sillón desde tomar el sol hasta tomar la luna, finalmente se levantó tranquilamente y caminó hacia el estudio apartado y algo polvoriento, murmurando. El viejo Cui es demasiado perezoso, ¿cuánto tiempo ha pasado desde que se limpió este estudio? Detrás de él, donde no había nadie, apareció de repente el viejo Cui. Si no se usa, ¿qué diferencia hay si se limpia o no? ¿Cuántas veces te he dicho que no aparezcas y desaparezcas siempre así? Un patio en perfecto estado y lo hace sentir muy inquietante. El señor Swan dijo descontento y luego caminó por el estudio, hojeando varios libros y Jade Sleds. El estudio, ya desordenado, se volvió aún más desordenado. ¿Qué estás buscando? Estoy buscando algunos volúmenes de técnicas de cultivo, dijo el señor Swan casualmente. ¿Para Mo-Hua, ese niño? Exactamente. Nunca antes habías estado tan atento a tus discípulos, comentó el viejo Cui con suavidad, con un toque de sarcasmo. El señor Swan seleccionó algunos Jade Sleds, los extendió sobre el escritorio y se sentó lenta y metódicamente para examinarlos uno por uno. Solía ser decididamente devoto del Tao, inevitablemente arrogante. Ahora que los tiempos han cambiado y ya no estoy conectado con el Tao, naturalmente tengo algo de tiempo libre para entrometerme en asuntos triviales. El viejo Cui no dijo más y de repente la habitación quedó en silencio. Después de un momento, el señor Swan no pudo evitar decir, deberías hablar a veces, de lo contrario, esta habitación realmente se siente espeluznante. El viejo Cui respondió con indiferencia, ¿qué quieres que diga? El señor Swan pensó por un momento y dijo, ¿cuál cree que sería una buena técnica de cultivo para Mo-Hua, ese niño? Sería mejor no elegir en absoluto. ¿Por qué no elegir? Si no te entrometes, no te enredarás en la causalidad y eso le ahorrará algunos problemas a Mo-Hua, ese niño. El señor Swan negó con la cabeza, usted cree en la causalidad, yo no. Incluso si realmente existe causalidad en este mundo, no es algo que uno puede evitar simplemente deseándolo. Tal vez al llegar al estado de Li y tomar a Mo-Hua como aprendiz, ya he puesto en marcha la causalidad. Una vez que el secreto celestial cambia, no se puede cambiar incluso si uno lo desea. Después de hablar, el señor Swan sintió que era un mal augurio y dijo con autodesprecio. Una persona que ha perdido su corazón taoísta envejece en espíritu, sueno como esos viejos del pabellón de la derecha celestial que discuten sobre los puntos más finos de la doctrina. El viejo Cui dijo uniformemente, soy uno de esos viejos del pabellón Tianquan que discuten sobre doctrina. El señor Swan sonrió tímidamente, aún eres un poco diferente luego, cambiando de tema, preguntó, ¿qué tal, Eriskeo? Demasiado recóndito. ¿Técnica de conversión de vida de 5 elementos? Sus meridianos no pueden soportarlo. Entonces, Taoist Mysterious Jew. Serías perseguido por la puerta misteriosa taoísta. El señor Swan eligió por un tiempo, pero el viejo Cui refutó cada uno, por lo que pidió con renuncia. ¿Tienes alguna técnica de cultivo? Sácalos también a echar un vistazo. Las técnicas de cultivo aquí tampoco son adecuadas. El señor Swan suspiró,
Tener una raíz espiritual pobre realmente causa muchos problemas. ¿Por qué Mo Hua no nace con una raíz espiritual superior? Haría que elegir una técnica de cultivo fuera mucho más fácil. Cuando elegí mi técnica de cultivo, simplemente elegí la mejor disponible, no había necesidad de tanto alboroto. El viejo Cui puso los ojos en blanco en silencio. Debe ser único, de grado medio abajo, para las raíces espirituales de los 5 elementos, y los objetos espirituales requeridos no pueden ser demasiado preciosos, murmuró el señor Swan para sí mismo. Ese requisito, de ser único, es superfluo. El señor Swan negó con la cabeza, no, eso no servirá. Siendo mi discípulo, debes destacar entre la multitud. Él es solo un discípulo de nombre, no un discípulo directo que te ha tomado formalmente como su maestro y te ha servido té. Ahí es donde te equivocas, dijo el señor Swan con una expresión misteriosa en su rostro. Incluso un discípulo de nombre debe ser extraordinario para reflejar la naturaleza excepcional de su mentor. El viejo Cui dijo, no solías decir que un verdadero maestro se jacta a través de la fuerza, y solo los inútiles confían en alardear con palabras. ¿No recuerdas nada bueno que haya dicho? El señor Swan dijo disgustado. En aquellos tiempos, cuando no tenías rival, nunca tenías nada bueno que decir. El señor Swan parecía un poco descontento y cambió de tema. Centrémonos en la importante tarea que tenemos entre manos, elegir una técnica de cultivo. Luego, el señor Swan comenzó a hurgar nuevamente en la habitación. Todo lo que consideraba adecuado, lo conservaba, los inadecuados, los desechaba sin pensarlo 2 veces. El viejo Cui seguía en silencio al señor Swan limpiando y de vez en cuando le entregaba 1 o 2 trozos de jade. El señor Swan los miraba con desdén, pero aún así los mantenía a un lado mientras murmuraba. Tu gusto por seleccionar técnicas de cultivo sigue siendo tan pedestre como siempre. Al día siguiente, después de que Mo Hua pasara el día trabajando en formaciones, estaba a punto de regresar a casa por la noche cuando vio al señor Swan saludarlo desde el pabellón de bambú. Mo Hua se acercó, presentó sus respetos y no pudo evitar expresar su confusión. Caballero, ¿hay algo que desee instruir? El señor Swan simplemente colocó un gran paquete de tiras de jade mixtas y mensajes de texto ante Mo Hua. Elige. La boca de Mo Hua se abrió en estado de shock. Caballero. Ya que me has llamado, caballero, no puedo tratarte tan mal. Regalar una técnica de cultivo es solo un asunto trivial. Recordando al señor Swan, quien normalmente sería indolente y capaz de descansar en una silla todo el día, Mo Hua miró el gran paquete de técnicas de cultivo cuidadosamente seleccionadas frente a él y sintió una calidez en su corazón. Al ponerse de pie, rindió homenaje respetuosamente una vez más. Elige uno tú mismo, voy a meditar un rato. El señor Swan agitó la mano y se recostó en la silla, cerrando los ojos para descansar un poco. Mo Hua trató de no molestar al señor Swan mientras elogiaba suave y atentamente la pila de técnicas de cultivo que tenía ante sí. Jue de transferencia de espíritu, habilidad taoísta sentada, clásico Eri del cielo y la tierra, técnica divina del camino inmortal. Con solo leer los nombres de estas técnicas se reveló su misterio, con efectos aún más extraordinarios. Algunas podían amplificar el poder espiritual, otras permitían el cultivo dual espiritual y corporal, y algunas incluso reducían los cuellos de botella en el cultivo. Los menos avanzados entre ellos podían ayudar a cultivar hasta 30 ciclos de poder espiritual, y muchos de los elementos espirituales necesarios del cielo y la tierra eran familiares para Mo Hua. Incluso con la modesta experiencia de Mo Hua en el refinamiento del, la familiaridad sugería que si bien estos objetos espirituales eran raros, no eran tesoros únicos que no tuvieran precio o fueran tan raros como las plumas de fénix y los cuernos de unicornio, o los objetos espirituales innatos. Esto indicó que el señor Swan debe haber pensado mucho en seleccionar estas técnicas. Mo Hua tomó nota silenciosamente de esta amabilidad y luego se concentró en elegir una técnica de cultivo. Primero, eligió los más baratos, que requerían la menor cantidad de elementos espirituales del cielo y la tierra. Luego, buscó aquellos que pudieran cultivar los ciclos más altos de poder espiritual. Luego, aquellos más adecuados en atributos. Y finalmente, los más prácticos en efectos. Mo Hua iba y venía, y finalmente se limitó a algunas opciones que parecían más apropiadas, pero luego comenzó a preocuparse nuevamente. Los objetos espirituales menos necesarios todavía no significaban ninguno, y cuando se convertían a términos monetarios,
todavía requerían más de 1000 piedras espirituales. Durante los últimos días, Mojo había analizado técnicas de cultivo que requerían decenas de miles de piedras espirituales en objetos espirituales. En comparación con ellos, unos pocos miles de Spirit Stones ya eran los más baratos. Pero Mojo de repente se dio cuenta de que incluso unos pocos miles de piedras espirituales eran, de hecho, algo que no podía permitirse. Mojo se sintió un poco perdido en ese momento. En ese momento, Mojo se encontró con un trozo de jade tosco y toscamente elaborado que parecía claramente fuera de lugar entre los diversos libros y trozos de jade refinados y elegantes. Mojo lo sostuvo en su mano, sumergió su sentido divino en él y los personajes simples y antiguos de Heaven y Enju aparecieron en su mente. A medida que continuaba leyendo, de repente sintió que a la explicación de esta técnica parecía faltarle algo. Después de reflexionar por un momento, Mojo recordó de repente que no se mencionaban los elementos espirituales del cielo y la tierra necesarios para esta técnica. ¿Significa eso que el cultivo de esta técnica no requiere ningún objeto espiritual celestial y terrestre adicional? En el momento en que este pensamiento surgió, envió oleadas de emoción a través de la mente joven de Mojo, dejándolo sintiéndose casi abrumado por la emoción. Contacto 2. Inmortalidad a través de formaciones de matrices E60. 60 Cielo Yang Hue-1. Capítulo 60 Cielo Yang Hue-1. Traductor. 549-69-0339. Mojo volvió a leer la explicación de la técnica de cultivo, donde solo unas pocas oraciones afirmaban que la técnica no estaba limitada por el grado o atributo de la raíz espiritual, sino que los ciclos del poder espiritual cultivado eran algo bajos. El cuello de botella estaba en el sentido divino, inadecuado para que lo cultivaran aquellos que no eran maestros de la formación. Aunque no especificaba qué objetos espirituales eran necesarios, estas descripciones transmitían una sensación extraña. ¿Cómo podría existir una técnica de cultivo que no limitara las raíces espirituales? Se podía entender el hecho de que el poder espiritual cultivado era débil, después de todo, no restringía las raíces espirituales, lo que significaba que incluso aquellos con raíces inferiores podían practicarlo y, naturalmente, el poder espiritual cultivado no sería profundo. ¿Pero qué significaba que el cuello de botella estaba en el sentido divino? ¿Y por qué no era adecuado para quienes no eran maestros de formación practicar? Mientras Mojo fruncía el ceño en contemplación, perdió la noción del tiempo hasta que el señor Zhuang abrió los ojos hacia elegido. Solo entonces Mojo volvió a la realidad, disciple ha elegido, pero no estoy seguro de cuál es más apropiado. Déjame echar un vistazo. Mojo entregó respetuosamente las técnicas de cultivo que había seleccionado al señor Zhuang. El señor Zhuang los miró uno por uno, con expresión tranquila e inmutable, aunque por dentro se sentía algo disgustado. Todas las técnicas de cultivo que Mojo había elegido fueron seleccionadas por Otkoe. Los que el propio señor Zhuang había elegido no fueron elegidos en absoluto por Mojo. Esto hizo que el señor Zhuang se sintiera bastante avergonzado. No fue hasta que pasó al último Jade Slep que los ojos del señor Zhuang se iluminaron. En el antiguo y pálido Jade Slep se grabaron 3 caracteres: Tianyang Hue. Esta fue una de las técnicas de cultivo únicas elegidas por el señor Zhuang. El señor Zhuang estaba muy satisfecho y sentía que Mojo, el niño, todavía tenía buen juicio, de hecho, era enseñable. Al ver la mirada del señor Zhuang fija en Tianyang Hue, Mojo hizo la pregunta que más le preocupaba. Caballero, los elementos esenciales de práctica de Tianyang Hue no enumeran los objetos espirituales requeridos. ¿Significa eso que se puede cultivar sin necesidad de ningún elemento espiritual del cielo y la tierra? En efecto, el señor Zhuang asintió. Mojo estaba muy contento, pero inmediatamente se calmó nuevamente. Cada aspecto de la búsqueda del gran Dao requiere esfuerzo y produce recompensas. Así que si esta técnica de cultivo se puede practicar sin elementos espirituales del cielo y la tierra, ¿significa que habrá problemas en otros aspectos? El señor Zhuang mostró una mirada de aprobación y luego dijo lentamente: Esta es una técnica de cultivo antigua. ¿Técnica de cultivo antiguo? Mojo preguntó desconcertado. ¿Cuál es la diferencia con las técnicas de cultivo antiguas? Hay diferencias, pero no las hay. Las técnicas de cultivo de los antiguos siguen siendo técnicas de cultivo, y también lo son las del presente, todas buscando el camino hacia la inmortalidad y el gran Dao, cada una con sus ventajas y desventajas, no algo que pueda generalizarse.
Algunas técnicas de cultivo antiguas se han perfeccionado y mejorado a lo largo de generaciones de cultivadores, volviéndose más estables, con menos cuellos de botella, lo que hace que el proceso de cultivo sea más eficiente. Por lo tanto, se han convertido en las principales técnicas de cultivo en el mundo del cultivo del Tao. Otras son oscuras y extrañas, difíciles de cultivar, y los resultados después de un cultivo exitoso son mediocres, abandonándose gradualmente. Algunas técnicas de cultivo son crueles y extrañas, y fácilmente hacen que uno pierda la cabeza, convirtiéndose en cultivadores de demonios, y por lo tanto serán prohibidas por la corte taoísta, mientras que otras, que pueden desafiar los cielos y cambiar el destino, tienen condiciones de cultivo extremadamente estrictas. Son objeto de disputa por parte de varios grandes cultivadores, ya sea arruinados o perdidos, y finalmente solo quedan en las leyendas transmitidas de boca en boca entre los cultivadores. ¿No están todas las técnicas de cultivo antiguas limitadas por raíces espirituales? Mo Hua preguntó. No exactamente, la mayoría de las técnicas de cultivo restringen los atributos de las raíces espirituales, y solo unas pocas no restringen el grado de raíces espirituales. Pueden ser practicadas por todos, desde el grado más alto hasta el más bajo, pero estos son la minoría. La evaluación de las raíces espirituales con técnicas de cultivo y niveles de cultivo fue promovida por los clanes nobles y las grandes sectas después de que la corte taoísta unificara el mundo del cultivo de los 9 estados. Por un lado, se trataba de estandarizar las vastas y complejas técnicas de cultivo en el mundo del cultivo, facilitando su práctica a los cultivadores, y por otro lado, en verdad, se trataba de monopolizar la herencia de las técnicas de cultivo. La mirada del señor Swan se volvió aguda, pero no continuó y se limitó a decir, lo entenderás en el futuro. Mo Hua sintió como si entendiera y luego preguntó, caballero, ¿qué tipo de técnica de cultivo antigua es el Tianyanghui? Se considera uno de los tipos más oscuros y peculiares. Después de pensarlo por un momento, el señor Swan agregó, esta técnica de cultivo ya ha sido practicada por otros antes. Es fácil de aprender, ya que solo requiere refinar Spirit Stones, pero el cuello de botella durante los avances es muy peculiar. Para la mayoría de las demás técnicas de cultivo, los cuellos de botella generalmente ocurren en los meridianos o en el mar, donde es necesario refinar los elementos espirituales del cielo y la tierra para lograr avances. El cuello de botella de esta técnica se encuentra en el mar de la conciencia. El mar de la conciencia es etéreo e impredecible y apenas tiene objetos espirituales auxiliares que ayuden, por lo que sigue siendo una incertidumbre si uno puede lograr un avance. No importa cuán raros sean los objetos espirituales, siempre hay una manera de obtenerlos, es solo una cuestión de costo. Pero cuando se trata de cuestiones relacionadas con el mar de la conciencia, eso se vuelve complicado, a veces incluso imposible de abordar. Además, el poder espiritual cultivado a partir de esta técnica es débil y no parece ofrecer otros efectos, por lo que poco a poco ya nadie la practicó. Escuchando en silencio, Mo Hua hizo su última pregunta. ¿Qué significa en la técnica cuando dice, solo apto para maestros de formación? ¿Es necesario convertirse en maestro de formación para cultivar esta técnica? No exactamente, el señor Swan negó con la cabeza y explicó, no es que solo los maestros de formación puedan cultivar esta técnica, sino que entre todas las profesiones en el mundo del cultivo Tao, solo los maestros de formación consumen una gran cantidad de sentido divino, superando a otros cultivadores en el uso y comprensión del mar de la conciencia. El Tianyanghui tiene su cuello de botella en el sentido divino, lo que naturalmente lo hace más adecuado para los maestros de la formación. O dicho de otra manera, si los maestros de formación no lo cultivan, entonces los cultivadores de otras disciplinas serán aún menos capaces. Ya veo. Mo Hua reflexionó y luego tomó una decisión. Al ver esto, el señor Swan preguntó, ¿has decidido qué técnica de cultivo quieres practicar? Mo Hua asintió, caballero, quiero cultivar el Tianyanghui. El señor Swan sintió una sensación de alivio al pensar que este niño Mo Hua realmente compartía una conexión con él, no como el viejo Kui, cuyo gusto por elegir técnicas de cultivo era tan vulgar. Justo cuando el señor Swan estaba a punto de entregarle el Jade Slip de Tianyanghui a Mo Hua, de repente dudó y luego, después de un momento de suspiro, preguntó seriamente, Mo Hua, ¿estás realmente seguro? Mo Hua miró al señor Swan con un dejo de confusión. Esta técnica es fácil de practicar, pero demasiado impredecible cuando se trata de avances, y el poder espiritual que cultiva es débil,
lo que deja a uno en desventaja ya sea en el cultivo o en el combate. A pesar de su reticencia, el señor Swan siguió señalando las otras técnicas que le quedaban a Mo Hua y dijo: aunque estas técnicas pueden no ser extraordinarias, son estables y prácticas, con una buena cantidad de poder espiritual circulante. Algunos objetos espirituales, aunque sean algo problemáticos, no se consideran valiosos y siempre hay formas de conseguirlos. Sin embargo, Mo Hua respondió firmemente: lo he decidido, caballero. Mis raíces espirituales son mediocres y no me resulta fácil compararlas con otras. Solo espero hacer algún progreso en las formaciones, para no defraudar vuestras enseñanzas. Como quiero convertirme en maestro de formación, el sentido divino es naturalmente el más importante, y la cantidad de poder espiritual no importa tanto. El cuello de botella de un maestro de formación se encuentra en el sentido divino, al igual que el Tianyang Hui. Para mí es todo lo mismo. Mientras me concentre en estudiar formaciones y fortalecer mi sentido divino, eso es suficiente. De todos modos, el camino del cultivo Tao nunca es fácil, el éxito lo decreta el destino, todo lo que podemos hacer es dar nuestro máximo esfuerzo. El señor Swan quedó un poco desconcertado, pero luego asintió en señal de acuerdo. Tiene razón, es raro ver un corazón taoísta tan fuerte en alguien tan joven. Mo Hua no pudo aceptar tales elogios y dijo algo avergonzado: caballero, en realidad no es que mi corazón taoísta sea fuerte. El señor Swan quedó desconcertado. Es principalmente porque no puedo permitirme cultivar las otras técnicas. Esta técnica no requiere objetos espirituales, así que no tuve más remedio que elegirla. Señor Swan. Mo Hua también se sintió impotente. Si bien los problemas con el sentido divino posiblemente podrían resolverse, esos algunos objetos espirituales, cada uno de los cuales costaba miles de piedras espirituales, simplemente estaban fuera del alcance de un cultivador suelto como Mo Hua. Cuando uno es pobre, su corazón taoísta naturalmente se vuelve fuerte. Si no fuera así, no habría otra opción. Contacto 2.